Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, como se ve, estamos a muy pocos días ya, vamos a tener otro programa en el medio, pero a muy pocos días del comienzo del tercer periodo del kirchnerismo en el gobierno. Hay muchas expectativas de algunos, muchas incógnitas, esa es la palabra creo más adecuada, muchas incógnitas en otros, en propios y extraños, ¿no? Máxime por el estilo tan reservado que la presidenta tiene para la conducción, no sé si es para la conducción, el estilo tan reservado que tiene respecto de sus decisiones, o sea, hasta que las anuncia, realmente hay muy pocas filtraciones, muy pocas. Si usted tiene la edad suficiente, se acordará de la época del menemismo. En el menemismo, cada reunión de gabinete determinaba más o menos 193 versiones diferentes, encontradas, parecidas, pero en general bastante divergentes. Después salía el ministro del Interior, Corach, y decía, no, pero esto es así, esto es así. Pero acá es todo al revés, acá hasta el final no se sabe nada. Bueno, esta noche está con nosotros Carlos Raimundi. Raimundi es un hombre que empezó en el radicalismo, no hace tantos años, porque es un hombre joven. Después estuvo entre los fundadores del ARI, con Elisa Carrió, y finalmente recaló en Nuevo Encuentro, el partido de Martín Sabatella, que hoy hace muy poco se sumó, digamos, como una agrupación, se diría en otros sectores, como una agrupación, digamos, dentro del Frente para la Victoria, o sea, dentro del kirchnerismo. Bueno, no se vaya, que vamos a hablar algunos temas que seguramente le van a interesar con Raimundi. Buenos son los sueños que se hacen realidad. Buenos son los productos que son producto del esfuerzo y la capacidad. Buenos son los que producen pequeño, mediano y grande, porque producen lo mismo, orgullo. Buenos son los horizontes claros del campo, esos que permiten mirar bien hacia adelante. Buenos son los que derriban obstáculos y construyen esperanzas. Buenos son los ladrillos que contienen ilusiones. Buenos son los que alcanzan la mano para que otros alcancen sus sueños. Buenos son los esfuerzos de un banco, que es el motor de una provincia que avanza hacia el futuro. Banco Provincia, un banco que hace una provincia que crece. En Credicop pensamos que hay tantos sueños como argentinos. Como ella, que más que con una casa, sueña con un hogar. O como él, que quiere crecer con su pyme. O como vos, que simplemente querés realizar tus deseos. Créditos Credicop. Arma tu crédito. Arma tu sueño. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Durante 2010, 450.000 afiliados disfrutaron, junto a los niños y jóvenes, en los programas Abuelos Lee Cuentos, Raíces y Retoños y Abuelas por la Identidad. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros, no te quedes afuera. PAMI, por una Argentina con mayores integrados. Como les he dicho, está aquí Carlos Raimundi. Según todos sabemos, está por empezar
como dije, la tercera etapa del kirchnerismo en el gobierno. Yo no digo en el poder, porque hoy tiene bastante parte del poder, pero cuando empezó realmente tenía cero poder. Pero bueno, pero sí tenía el ejercicio del gobierno. Bueno, ¿usted cuáles son los cambios que usted avisora desde lo que hemos vivido hasta ahora y de hoy en más? No sé si cambios. Es más, a mí me gustaría que se continuara un rumbo, que hubiera más continuidades que rupturas. Porque tal vez una de los grandes hitos de esta etapa es haber hecho la diferencia entre gobierno y poder. Es haber desenmascarado que el poder, históricamente en la Argentina, en la mayor parte de las últimas décadas, se ejerció en otro lado distinto del gobierno. Porque ¿quiénes son los que tienen el poder? Los que tienen el poder son los que manejan el mundo de las finanzas, el mundo de los bancos, el mundo de los medios, el mundo de las grandes relaciones con las corporaciones y con los conglomerados empresarios. Esos son los que han ejercido el poder. Y ha habido gobiernos que fueron votados por el pueblo, pero después, en lugar de tener presidentes que interpelaran a esos poderes en nombre del pueblo, lo que hacían era justificarse ante el pueblo en nombre del poder. Y ese es el corte que hace Néstor Kirchner en el año 2013. Es decir, recupera autoridad para la política. Dice, no señores, yo no voy a ser obediente a ustedes. Yo entiendo que ustedes existen. No puedo gobernar haciendo de cuenta que no existen. Lo que no voy a hacer es un instrumento de ustedes. Entonces ahí dice, yo voy a hacer otra cosa. Y hace otra cosa en muchas cosas. Y Cristina continuó eso, ¿no? Sí, lo de Kirchner creo que fue, en los comienzos, como decíamos que tenía realmente poco poder, empezó a tenerlo a partir del momento en el que dijo, palabra más, palabra menos, eso. O sea, mire, ¿sí? Ustedes tienen mucho poder, pero yo, con el ejercicio del gobierno que tengo por derecho constitucionalmente, yo voy a tener esta parte del poder también, claro, desde ahora. También es verdad que es un fenómeno que no es exclusivamente argentino. Lo que pasa es que acá había una confusión desde hace muchos años con que el poder tenía que ver con sentarse en el sillón presidencial. Claro. Y no siempre, como todo el mundo lo sabe. Pero en otros países del mundo tampoco es así. Bueno, sobre todo en América Latina, ¿no? Ese proceso en esta última década. Porque ahí hay gobernantes populares. Acá en América Latina, a diferencia de lo que está pasando en Europa, que se pasa de gobiernos liberales que no han podido enfrentar a los mercados, en lugar de pasar a gobiernos populares, se pasa a gobiernos de los bancos directamente. Y acá tenemos liderazgos con distintos estilos y matices, pero Correa, Chávez, Evo Morales, Lula en su momento y ahora la presidenta de Brasil, Dilma, tanto Néstor como Cristina. Humala, suponemos. Humala. Que no he visto, pero bueno. Entonces, ahí lo que pasa es que el expresidente, cuando plantea, cuando recupera la comandancia sobre las Fuerzas Armadas, simbólicamente, es decir, más simbólicamente, es decir, a partir de esa reapropiación del símbolo, abre un camino, abre un cauce, y sobre ese cauce se va poniendo la realidad. Y se van reencauzando las Fuerzas Armadas por debajo del Poder Civil, se va juzgando. Pero él lo que hace es, asume la representación del Estado y dice, así como hace 3 décadas o 2 décadas y media en ese momento, el Estado tuvo una política terrorista como política estatal, no un terrorista, como política, como plan de Estado, como política de Estado. La política de Estado a partir de este momento, dice Kirchner, es reparatoria de eso. Y entonces cambia simbólicamente. Y con eso empieza a atraer. Y cuando después, Marcelo, le dicen en el año 2005, entre los líderes del Mercosur y Chávez, le dicen que no a Bush, en el momento que Bush estaba en lo más alto de la popularidad, porque había tenido los atentados, habían invadido Irak, estaba ganando la guerra de Irak, y en ese momento
el presupuesto de defensa de los Estados Unidos era superior a la suma de los presupuestos de defensa de los 35 países siguientes. Ahí pongo Inglaterra, China, Alemania, todo, claro. Canadá, todo, Francia, Europa, la India, todo eso, este presupuesto militar era superior. Y los líderes de América Latina le dicen no. Y a partir de que le dicen no, desacoplan las economías latinoamericanas de ese mundo financiero, porque si hoy nuestras economías estuvieran atadas a ese mundo financiero, estaríamos 1000 veces peor que Grecia. ¿Por qué? Porque América Latina no tiene el colchón social de Europa. Por lo tanto, estaríamos peor. Y estamos muy lejos y no tenemos... No estamos indemnes, porque nadie puede vivir en otro planeta. Desde luego que vamos a sentir algunos cimbronazos de esa crisis, pero estamos afuera del epicentro. Y más afuera todavía la Argentina, a partir de que Néstor y Cristina, bajo la presidencia de Cristina, recuperan los fondos previsionales. Porque si no, ese dinero estaría flotando por los mercados del mundo también. La verdad es que, según la posición política que se tenga, se puede decir cuáles fueron o cuál fue el origen de esa toma de decisiones que Kirchner en su momento hizo y Cristina profundizó, ratificó después. Pero hay una cosa que es cierta, fueron clarividentes respecto de esto. Y lo hicieron. Porque no estaba escrito en ningún lado. Y además, muy bien, lo hicieron. Porque una cosa es escribirlo y otra cosa es hacerlo. No, los objetivos, no, persiguen tal cosa, no, lo hicieron. Además, Marcelo, tomando en cuenta la introducción tuya del comienzo, yo hace 18 años me fui del Partido Radical ya. Y en el año 94, así que en el 2002 va a ser 18 años. 2012, digo. Siempre la misma línea, porque es decir, peleé siempre por estas cosas. Cuando era dirigente de la Juventud Radical, peleaba por más América Latina, por más Estado, por más mercado interno, por más autonomía de los organismos financieros, por más ampliación de derechos. Y digo, este es un gobierno, si vos me decís, no hay problemas, no. La verdad, yo en mi vida tengo problemas. La palabra problema va a estar siempre presente donde haya un ser humano, y más donde hay un pueblo. Ahora, este es un proceso que aumentó 500% la cantidad de negociaciones colectivas a la alza de los trabajadores. Entonces digo, ¿hay más derechos? Digo, ¿hay problemas? Sí. ¿Estamos en el mundo ideal? No. Ahora, claramente hay un camino que va hacia una ampliación de derechos. Y eso sin duda. En el reportaje que le hicimos en la revista Debate la semana pasada, usted dijo que hay que crear en la Argentina un sujeto político que esté, digamos, que se compadezca, que esté acorde con el proyecto político de la presidenta. Y defínanos un poco qué es ese sujeto político. ¿Cuál es ese sujeto político? Y cómo se lo construye, ¿no? Y lo que pasa es que me remito otra vez a comparar con América Latina. En Brasil, el PT, el Partido de los Trabajadores, está y estuvo claramente a la izquierda de los gobiernos tanto de Lula como de Dilma. Es decir, forzaba a que esos gobiernos hicieran cosas más profundas. En Uruguay, el Frente Amplio está a la izquierda del gobierno de Tabaré primero y de Mujica ahora. En la Argentina, sinceramente, no podemos decir que el PJ, la estructura del PJ, está totalmente a la izquierda. Al contrario, acá lo que hubo fue un liderazgo político muy fuerte que llevó a la asignación universal, al no al ALCA, a la UNASUR, a todas estas cosas, al matrimonio igualitario, a Canal Encuentro, a un bicentenario, a un festejo del bicentenario donde yo no solo rescato la masividad, sino que rescato la masividad conectada con una línea histórica, Tupac Amaru, Scalabrini, Salvador Allende, las madres de Plaza de Mayo. No toda la estructura del PJ está contenta con eso, y sin embargo fue. Entonces lo que digo es que hay ahí una brecha entre el sistema de ideas, el conjunto, la agenda política que tiene en la cabeza la presidenta de la Nación y la fuerza política que la acompaña. ¿Que es necesario construir una fuerza política con eje vertebrador en el peronismo?
a esta altura, yo que no tengo mis orígenes en el peronismo y que ha sido un proceso que hice de comprensión de esto, no hay alternativa. No hay alternativa. Ahora, lo que a mí me gustaría es que el centro de esa fuerza cada vez se desplace más a las nuevas militancias, a las militancias sociales, a todo lo que se organizó, a la juventud, a los organismos de derechos humanos, todas estas cosas que han florecido en este tiempo, y que se vaya abandonando la necesidad de recostarse sobre lo más ortodoxo de algunos dirigentes territoriales que me parece que se corresponden más con el pasado que con el futuro. Eso es lo que uno trató de decir, sin desprecio, sin agresión, sin agravio, sino como un planteo político de un proceso que debería ir a construir una fuerza política que, como en Brasil, como en Uruguay, acompañe esos procesos y no los tengan que llevar forzados, digamos, ¿no? Vio qué interesante que el cardenal Bergoglio el otro día celebró la llegada de esta nueva militancia juvenil. Habló muy a favor de la militancia de los jóvenes en política, me sorprendió, porque los jóvenes, estamos de acuerdo que hay también militantes juveniles en el PRO, no, pero son muy pocos, no se refiere a eso. Absolutamente. Son muy pocos, no se refiere a eso y no tienen un nivel de organización como la poco o mucha organización que tiene la militancia en el peronismo. Sí, ¿no? Yo igual tendría mucho cuidado con eso, porque a mí me parece que, es decir, lo que no quiero es pecar de ingenuidad. ¿Lo puedo interrumpir Sí. un minuto? Hacemos un corte, ya estamos, no se vaya. Viaja por tu país. Presidencia de la Nación. Auspicia Banco de la Nación Argentina. Desde 1891, brindando respaldo financiero a todos los argentinos. Continuamos con Carlos Raimundi, quien estaba por hacer una observación, si no me equivoco, acerca de mi comentario sobre que el cardenal Bergoglio habló dando una especie de bienvenida a la militancia juvenil política. Sí. Decía, cuidado, decía Raimundi. Sí. A mí me parece que desde las 6:01 del 23 de octubre, También el establishment fijó una nueva fase de su estrategia. Fracasada el intento de unir a una oposición evanescente, digamos, insignificante, cambiaron la estrategia. Y esa nueva estrategia, que creo que es tratar de presionar tanto al gobierno de tal manera de llevarlo de nuevo a la ortodoxia económica y financiera, generar temor con las corridas, devaluar el tipo de cambio, volver al Fondo Monetario Internacional, todas estas cosas, tiene líneas duras, seguramente van a ser algunas editoriales de Pagni, de Morales Solá, de Van der Kooi, líneas duras, líneas agresivas, y tiene líneas blandas también, como la de Paolo Roca, por ejemplo, diciendo que el discurso de la presidenta ante la Unión Industrial fue bueno y fue positivo, el mismo Paolo Roca que hace 6 meses no dejó entrar al síndico que le correspondía al Estado por la cuota accionaria que tiene en la empresa, y estas declaraciones de Bergoglio. Entonces yo tendría cuidado, digo, está bien que las haga, mejor, ahora no lo veo al mismo obispo que hace un año dijo que la lucha por el matrimonio igualitario, por la cual militaban esos jóvenes, era la lucha, era la encarnación de Satanás, porque lo dijo en esos términos, ahora diga que es buena esa militancia. Me da la impresión de que están tratando por distintos lugares de ir acorralando al gobierno. Y una palabra sobre la militancia joven. ¿Por qué vienen a esta fuerza política, a este proceso político y no van a otras fuerzas políticas? Porque la verdad, Marcelo, es muy difícil sentirse convocado por el que indulta a un genocida. Es más fácil sentirse convocado como joven al que juzga al genocida. Es más fácil cuando se crean empresas que cuando se cierran empresas, que se convoque a los jóvenes. No es que van por igual, no es a cualquier política. Los jóvenes no van a cualquier política, van
a determinada épica política, a determinada ejemplaridad política. No, eso es absolutamente cierto, sí. Lo que creo es que, y no es porque yo realmente no suelo pecar de ingenuo, pero también tenemos que admitir que a veces la gente toma conciencia cuanto menos de lo que es esta realidad. Sí, sí. El 50%, el 54% ejerce un poco de presión también en los razonamientos. Sí. O sea, ahora esto, ¿qué quiere decir? ¿Que se han transformado esas mentes en grandes revolucionarios? No. Pero no olvidemos que este tampoco es un gobierno revolucionario. No. Digo, además la presidenta misma lo ha dicho claramente, yo nunca fui revolucionaria, siempre fui peronista. Bueno. Lo cual, me parece bien, porque eso, yo creo que está bien, Raimundo, porque marca claro, está bien. Algo de hasta dónde y desde dónde. Pero ¿Se entiende absolutamente. lo que quiero decir? Pero tan estoy de acuerdo que, primero, lo que quisiera resumir sobre el tema del cambio de Bergoglio, digo, cuidado que cuando vieron justamente que no podían enfrentando, no vayan a querer ir penetrando, digamos. Ese cuidado es el que creo que hay que tener. Ahora, sobre el tema de, la verdad, la disquisición acerca del concepto de revolución es muy compleja. Pero yo te voy a poner un ejemplo. Porque digamos, el marxismo y la revolución social no es la única vía revolucionaria, hay otras vías revolucionarias. Claro. Como por ejemplo, mi hija Valentina, 12 años, sexto grado, de la Anexa, una escuela de La Plata, viene en una visita guiada al espacio que hay en la nueva Facultad de Economía, de Ciencias Económicas, en la Avenida Córdoba, 200 años de economía argentina. Actores caracterizados con cada etapa. Y le explican, y ella me lo resume, me dice, papá, 1 kilo de naranjas, 1 peso. El jugo envasado equivalente a ese kilo de naranjas, 55 pesos. Pero como no lo hacíamos nosotros, sino que lo traen de afuera, la ganancia se la quedan ellos. Dice, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Esos nenes no se olvidan más de lo que es tener política industrial. Y a mí eso me parece revolucionario. A mí conectar a las escuelas humildes del conurbano y a toda la escuela técnica, que las universidades del conurbano, como la Jaureche de Florencio Varela, el 80% de la matrícula viene de hogares donde los papás no terminaron la escuela, conectarlos en Tecnópolis con el acelerador de partículas, con la energía nuclear, con la industria nacional, con toda una cantidad de cosas. Y a mí, sinceramente, Marcelo, eso en un país como la Argentina, en un contexto histórico como el nuestro, me parece revolucionario. Bueno, yo coincido un 100%. Creo que eso es la revolución posible hoy, y posible con grandes enemigos, aún esta. Porque no es que tiene tantos enemigos. Es más, la revolución, digamos, marxista-leninista, tiene muchos menos enemigos, porque a muchos se les ha revelado como imposible. Claro. En cambio esta, claro, que es tangible, ¿y por porque qué? lo que usted dice es tangible, eso sí genera más escosor. ¿Por qué complejo escosor mediático? ¿Y por qué TN tiene abonados a los militantes de izquierda? Digo, Altamira con Morales Solá. Con todo el respeto que me merece Altamira, ¿eh? Digo, sí, a mí también. Porque, sí, porque la cuestión es demostrar que hay vida a la izquierda del kirchnerismo, pero que es una izquierda que nunca va a poder transformar realmente la realidad más que en algunos enunciados. El peligro está en estas otras cosas que son las que realmente transforman la realidad. ¿Y por qué la transforman? Porque hay un sujeto masivo, porque el primer libro que yo leí de adolescente era de John William Cook, se llamaba La lucha por la liberación nacional. Y el tipo lo que decía es lo que luchó toda la vida, que es conducir al sujeto peronista, ese hombre y mujer trabajadora, del conurbano, simple, honesto, llano, conectarlo con un sistema de cambio profundo, de desafíos al poder, de transformación. Y a mí me parece que el kirchnerismo tiene mucho de eso. Y ese es el peligro para el poder. El peligro para el poder no está en el trotskismo. Puede haber estado en otra época, hoy no. Sí, y bastante lejano también. También. Bueno, hay un desafío, yo creo, que es el desafío mayor de estos próximos 4 años. Yo no tengo duda ninguna respecto de las medidas concretas
en lo económico y en lo social que la presidenta tomará. De eso no tengo ninguna duda. Primero porque creo que tiene muy claras las ideas y además tiene una decisión de ejecución muy fuerte y algo que se puede agregar también. ¿Vio esa frase que está jugada? Bueno, es una mujer que hizo casi, ella misma dice. Ella misma. Ya tuve todo lo que quiero, no. Bueno, encima perdió, como ella dice siempre, a su compañero de toda la vida. La verdad es que ahora no está jugando para ver si gana una carrera u otra. Acá el tema es el desemboque. Por estos 4 años, con todo lo que se haga, es a dónde nos conducen, a qué estación, dónde va a parar el tren, ¿se entiende? Y ese sí que es un gran desafío. Porque el peronismo no es es un organismo vivo, seguro, sin ninguna duda, vivo y lleno de patas por todos lados, ¿no? Por lo cual no va a ser sencillo. ¿Usted qué idea tiene del desemboque? Bueno, nos queda 1 minuto, mire, así que, mire, qué fácil, ¿no? Y si yo fuera el establishment, trato de buscar algún gobernador exitoso que se tilde de kirchnerista, pero que realmente no lo sea, digamos, en su concepción profunda no lo sea, y el día que conduzca vuelve para atrás muchas de estas cosas. Eso puede ser Scioli, puede ser Urtubey. Urtubey inaugurando una señal digital con la presidenta Marcela Noble y a los 3 días con Marcela Noble de Herrera. Entonces, ahora, él se dice Frente para la Victoria. Por eso yo creo que hay que trabajar mucho sobre el sujeto. Y Nuevo Encuentro no va a ingresar formalmente en el Frente para la Victoria, por lo menos no por el momento. No tuvimos tiempo, pero es un lindo debate, debe sí, un debate también sobre lo del Nuevo Encuentro. O sea, esa agrupación, como yo dije, dentro del movimiento. Y tratamos eso, tratamos de ser parte de esto, pero no desde el mismo lugar que es Otacé, por ejemplo. Bueno, no. Pero Otacé Frente para la Victoria. Sí. Bueno, hay que cortar. Gracias, Ramírez. Un abrazo. Gracias a ustedes también y será hasta el miércoles que viene, 12:30 de la noche, jueves 0:30, si Dios quiere.